Me agarró desprevenido. Pensé que todavía iba a haber un canto más. Buenas noches, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en Colosenses 1:21, de versículo 20 al 23. Siempre que, o las pocas veces que he predicado o que he estado al frente, siempre pienso, ¿cómo inicio para romper el hielo? Y ahora, por más que estuve pensando, no se me ocurrió nada para romper el hielo. Pero bueno, vamos a ir de lleno entonces. Estoy un poco afónico, así que espero que me alcance la voz para dar este mensaje que Dios ha puesto el día de hoy. El mensaje de hoy se llama Cristo, el verdadero reconciliador. Colosenses 1, del 20 al 23. En las predicaciones pasadas, hermanos, hemos visto que en los tiempos que se escribió esta carta, los colosenses, en Colosa, estaba inundada de herejías. Había filosofías humanas. La más fuerte era que la herejía de que sobre la deidad de Cristo. Nos contaba nuestro hermano David la semana pasada, si se acuerdan, que había una filosofía que decía que Cristo fue un humano normal, una creación, y conforme fue avanzando su vida, tomó algo de deidad, pero sin llegar a ser completamente deidad, completamente Dios. Había otra filosofía, otra herejía, son herejías, que decía que Cristo no había venido físicamente, que era como un espíritu. Y la justificación que ellos daban, o que ellos dan, porque todavía, desafortunadamente todavía existe, la justificación que ellos dan es de que la carne es mala. Si la carne es mala, ¿cómo puede ser que Dios habite en carne? Una filosofía hereje, ¿verdad? Pablo, en la carta que ahora estamos viendo, quiere dejar claro la deidad de Cristo. Una forma de hacerlo es establecer mediante su supremacía, es decir, establecer a Cristo en una posición más alta por encima de todos los hombres. No para ser un superhumano ni un semidios, sino para ser un verdadero hombre y un verdadero Dios. Así que es muy importante dejar en claro la deidad de Cristo, hermanos. ¿Por qué es tan importante dejar en claro la deidad de Cristo? Porque de eso depende tu salvación, mi salvación y la salvación de todos los creyentes. Es de suma importancia que, al igual que la iglesia de Colosas, nosotros entendamos y sepamos por qué es tan importante que Cristo fuera un hombre, completamente hombre, y también totalmente Dios. En 1 de Juan 4:3 nos dice: y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne, no es de Dios. Y este es el espíritu del anticristo, el cual vosotros habéis oído que viene y que ahora está en el mundo. La negación de Cristo como verdadero hombre era una artimaña del mismo diablo para poner en la mente de la gente en aquel tiempo que Cristo no había venido en realidad, que no era algo visible ni algo tangible que podrían creer, en algo que podrían creer. Era establecer una especie de culto, de mito respecto a Cristo. Por ello es importante establecer la humanidad, pero también su deidad, como mismo Juan lo dice en 1 de Juan 5:20. Pero sabemos que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Entender esta verdad de que Cristo, como Dios, nos lleva también a entender y establecer la trinadeidad. Creer en Jesús como Dios verdadero es creer también en la Trinidad, tal como Juan nos dice en la misma carta, en 1 Juan,
En 1 de Juan 5:6 nos dice: este es Jesucristo, quien vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. El Espíritu, el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Y el que sigue también, el 5:7, porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Esta teología es la triunidad o la Trinidad, donde con base bíblica vemos cómo Dios nos muestra que Cristo es Dios, que el Espíritu Santo es Dios y que el Padre es Dios, y que ellos son uno solo, y que los tres forman una unidad indivisible. Esa teología es muy atacada, fue atacada en aquel tiempo y es atacada hoy en día. ¿Por qué es tan importante para cada uno de nosotros estudiar y establecer esta verdad bíblica como una convicción inamovible en nuestro corazón y en nuestra mente? Porque Cristo es el autor de nuestra salvación. Hay tres obras necesarias para la salvación: la justificación, que era necesario para poder presentarnos libres de culpa y pena del pecado delante de Dios, y por Cristo fuimos justificados, dice Romanos 3, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. En Romanos 5:21 dice: para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gloria reine para la justicia, para vida eterna, mediante Jesucristo nuestro Señor. Por medio, hay dos, es la justificación y la otra, por su muerte. Por su muerte tenemos vida eterna. Ahora, hay una tercera cosa indispensable. Para que esto fuese posible, hermanos, nosotros fuimos justificados. ¿Por qué fuimos justificados? Por su vida, no por su muerte. Fuimos justificados por su vida perfecta. Y tuvimos salvación por su muerte. ¿Qué era necesario para que esto pudiera ser? ¿Qué era necesario para que pudiéramos ser justificados por su vida y tener la salvación por su muerte? ¿Qué era lo que estaba diciendo la gente en Colosas? Que no había venido. ¿Qué era necesario para que la vida de Cristo nos pueda justificar? Que haya estado físicamente, que haya venido, porque por su vida somos justificados y por su muerte obtenemos salvación. Entonces, ¿qué era necesario para que Él pudiera morir y derramar su sangre? Haber venido físicamente. Hay una tercera, y esto es por lo que Pablo les enseña a los hermanos de Colosas y también a nosotros hoy en día. Pablo nos dice en Colosenses 1, del 20 al 23, cuál es esta obra de Cristo. Vamos a estudiar cuál es esa tercera obra de Cristo. Vamos a leer Colosenses 1, 20. ¿Me ayudan a leerlo? Y por medio hasta el 20 nada más, hasta el 20, no más el 20. La reconciliación, hermanos. La reconciliación es un acto indispensable de nuestra salvación. Y vamos a observar en este pasaje por qué, cómo se logra y qué es en realidad la reconciliación. Dice Pablo que por medio de Él, por medio de Cristo, Dios nos reconcilió consigo mismo, con todas las cosas. Antes de que Adán pecara contra Dios, él tenía una comunión cercana con Dios. Lo podemos ver en Génesis 3:8. Y oyeron la voz de Jehová, Dios, que se paseaba por el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová, Dios, entre los árboles del huerto. Jehová se paseaba en el huerto, tenía una comunión con el hombre. Pero por causa
del pecado, esa comunión se rompió por la desobediencia del hombre al pecar contra Dios y ser seducido por el diablo. En Génesis 3, del 1 al 7, ¿me pueden ayudar a leerlo? Génesis 3, del 1 al 7. Entonces la serpiente dijo a la mujer: no moriréis, sino que sabe Dios que el día que comáis de él serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para consolar sabiduría, y tomar y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. De este modo es que, teniendo vida en la gracia de Dios, Adán pecó, transgredió el mandamiento de Dios, y la consecuencia de ese pecado fue romper esa comunión santa y perfecta con Dios. Pero no solo eso, sino que al pecar contra Dios, el juicio y la ira de Dios cayó sobre él, y la sentencia de ese juicio es la muerte. Y ese pecado y esa sentencia pasó a todos los hombres. Romanos 5:12, ¿podemos leerlo? Como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. En Romanos 3:23, ¿también me ayudan? Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. El pecado y la obra del maligno nos alejó de Dios. Por ese pecado, la ira de Dios estaba sobre nosotros, y sobre el no creyente está actualmente. Y solo hay una sentencia para el no creyente, y es la muerte perpetua. Por ahí nos acusan de que decimos que Dios hace elecciones positivas y negativas. No sé si han escuchado últimamente. Es decir, que Dios escoge para salvación y para perdición. Pero si desde que el hombre nace, Dios lo hace culpable del pecado, ¿cuál es su sentencia? La muerte. Entonces, no existe una elección negativa, solo existe una elección positiva. El pecado rompió la relación que tenía el hombre con Dios. Ese pecado ocasionó la ira de Dios, y la sentencia de ese pecado fue la muerte perpetua. Pero al pecar Adán contra Dios, no solo corrompió al hombre, también corrompió toda la creación. Veamos Romanos 8:22. Porque sabemos que toda la creación gime aún, y aún está con los dolores de parto hasta ahora. Dios tiene el control de todas las cosas, hermanos. Y Él permitió que la serpiente, el diablo, sedujera al hombre, y sabía que el hombre caería en esa seducción. Él conocía que el hombre y toda la creación se corrompería. Dios en la eternidad planeó la salvación del hombre, y dentro de ese plan era la reconciliación consigo mismo, con todas las cosas. En el Antiguo Testamento podemos ver cómo mandó hacer sacrificios de expiación por los pecados cometidos del pueblo de Israel. Lo podemos ver en Levíticos 4:1 al 3. ¿Me pueden ayudar? Habla a los hijos de Israel y diles: cuando alguna persona pecare por hierro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosa que no se hace, hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare, un becerro sin efecto para expiación. Levíticos 7:11.
El pueblo de Israel hacía cada año un sacrificio de expiación. Traían un becerro, lo degollaban y la sangre la llevaban al tabernáculo de reunión. Pero este sacrificio solo cubría los pecados cometidos. Y no solo eso, no era duradero, tenían que hacerlo cada año. En Hebreos 10, del 1 al 5, ¿me pueden ayudar también a leerlo? Porque la ley nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfecto a los que de otra manera porque la sangre de los toros, de los machos cabríos, no pueden quitar los pecados. La creación estaba corrompida, estaba alejada de Dios, sentenciada al aire de Dios por el pecado, pero Dios, en su gracia, nos reconcilia consigo mismo por medio de Cristo. Leamos de nuevo el versículo 20, Colosenses 1:20. Y por medio de él, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Israel ofrecía sacrificios de expiación para perdón de sus pecados, pero esos sacrificios eran insuficientes, eran incompletos. Cristo fue el sacrificio perfecto. Su sangre en la cruz fue la expiación perfecta, agradable a Dios, por lo cual todos nuestros pecados fueron perdonados. En Hebreos 9, 24 al 28, ¿me ayudan también a leerlo, por favor? Hebreos 9, 24 al 28. Figura de verdad, sino el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces del mismo. Pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueren una sola vez y después el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Amén. En Romanos 3, 24, 26, ¿podemos leerlo? Gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Dios ha querido reconciliarnos consigo mismo y Cristo fue el sacrificio perfecto. Este sacrificio que hizo que nuestros pecados fueran perdonados y fue el sacrificio perfecto para propiciar la ira de Dios. Y para que esto fuera posible tenía que ser completamente hombre para poder morir en la cruz y derramar su sangre. Y tenía que ser completamente Dios para ser perfecto y sin mancha. Continuando nuestro pasaje de hoy en Colosenses 1, 21, ¿lo podemos leer todos, por favor? Y a vosotros también, Pablo en este versículo nos habla de cómo éramos antes de la reconciliación. En otro tiempo éramos extraños,
La palabra griega de extraños, no la voy a decir porque no la puedo repetir, significa literalmente transferidos a otro dueño. Esta transferencia de Dios a Satanás nos ha afectado nuestra mente y comportamiento. Adán, al pecar contra Dios, pasó a ser extraño de Dios. Y nosotros, al pertenecer al linaje de Adán, nacemos siendo extraños delante de Dios. Y luego, cada uno abraza la maldad, abraza las malas obras, haciendo más patente que somos extraños para Dios. En Juan 3, 19 al 21, y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Porque todo aquel que hace lo malo aborrece la luz y no viene a la luz, para que sus obras no sean reprendidas. En otro tiempo estamos perdidos en nuestros pecados, hermanos. Estábamos en tinieblas, hacíamos malas obras, éramos extraños para Dios, pero Dios ahora nos reconcilia con Él por medio de Cristo. La diferencia de un creyente y un no creyente no solo es el perdón, sino es un cambio total de estado. Y este estado es lo que ahora llamamos y sabemos que es reconciliados. Pero, ¿qué es la reconciliación? Vamos a leer el versículo 22. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, para presentarnos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Él. Al ser reconciliados por medio de Cristo, nos hace presentarnos santos delante de Dios. Ya no somos extraños para Dios, porque ahora en Cristo estamos en la condición adecuada para tener una comunión con Él. Somos santos en Cristo. En Efesios 1:4 nos dice, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. La obra de Cristo, su sacrificio en la cruz, ahora nos hace a nosotros creyentes santos, separados para Dios, apartados del pecado, porque Él nos liberó de ese yugo del pecado y nos hizo santos delante de Dios. Al ser reconciliados, hermanos, por medio de Cristo, nos hace presentarnos sin mancha delante de Dios. En Hebreos 9:14 dice, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios? ¿Limpiarán vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? La obra de Cristo, su sacrificio en la cruz, ahora nos hace a los creyentes sin mancha, sin pecado, limpios delante de Dios. Al ser reconciliados por medio de Cristo, nos hace presentarnos irreprensibles delante de Dios. En Romanos 8:3 nos dice, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. La obra de Cristo, su sacrificio en la cruz, ahora nos hace irreprensibles, sin culpa, justos delante de Dios. La reconciliación, hermanos, es un estado donde ahora somos santos, sin mancha e irreprensibles delante de Dios. Pablo termina diciendo en el versículo 23, ¿lo podemos leer todos? Si en verdad permanecéis firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación que está debajo del cielo, el cual yo, Pablo, fuimos ministro. La reconciliación, hermanos, es un estado permanente que se verifica en la condición de nuestras vidas diarias, que nos mantiene firmes, arraigados en esa obra que Cristo hizo para vivir confiados en que ya no somos desconocidos y estamos en paz con Dios. La iglesia de Colosas estaba atacada por herejías sobre Cristo. Y esas mismas herejías siguen hoy en día. Esas herejías siguen atacando a la iglesia. Cada uno de nosotros puede ser que estemos atacados o seamos atacados, estamos siendo atacados por ser cristianos y podamos pasar cosas difíciles.
Pero Dios nos dice que debemos permanecer firmes, sin movimientos, de la esperanza en el Evangelio, que es Cristo. Padre nuestro que estás en todo lugar, Señor, gracias te damos por este momento que tú nos das, Señor. Gracias, Señor, porque tú mandaste a tu Hijo, Señor, a reconciliarnos contigo, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos buscaste a cada uno de nosotros, Señor, que nosotros no te buscamos a ti, que tú te placiste, Señor, en nosotros, Señor, y que tú nos diste la vida eterna, Señor. Gracias, Señor, porque tu Hijo nos presenta santos, sin mancha e irreprensibles, Señor, delante de ti, y así poder tener comunión santa contigo, Señor. Te pedimos, Señor, por nuestras vidas, que tu Santo Espíritu esté con nosotros, Señor, y que día, Señor, podamos ser santos, irreprensibles y sin mancha. Todo esto te lo pido en nombre de Cristo Jesús. Amén.